a otro programa especial de Gato Encerrado. Este día tenemos un programa muy especial que no se pueden perder. Vamos a hablar sobre los retrocesos y desafíos de las poblaciones LGBTIQ+ en El Salvador. Y para hablarnos sobre este tema tan importante tenemos como invitados a Carla Guevara y Gonzalo Montano. Ellos son de diversos colectivos, pero conforman el movimiento ampliado LGBTIQ+ en El Salvador. Bienvenidos, Carla, bienvenido, Gonzalo. Un placer tenerlos aquí con nosotros. Bueno, primeramente, gracias por la invitación, Oscar. Realmente un placer estar acá y poder compartir de nuevo un espacio más para poder hablar sobre diversos temas. De igual manera, muchísimas gracias por la invitación a la revista Gato Encerrado y a ti, Oscar. Creo que esos temas son importantes, sobre todo en este contexto y de cara a la marcha del orgullo LGBT acá en El Salvador. Antes de entrar de lleno con la entrevista y el programa en sí, queríamos que ustedes se presentaran, cada quien, hablando sobre el trabajo que desempeñan en sus diferentes colectivos. ¿Cuál es el trabajo que desempeña, desde cuándo lo vienen haciendo y qué los motiva a seguir luchando por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en El Salvador? Si gusta, comenzamos contigo, Carlita. Bien, sí. Bueno, mi trabajo se remonta ya hace un poco, ya casi 15 años, que prácticamente fundamos la organización a la cual yo pertenezco. Trabajamos diferentes proyectos. El principal siempre ha sido desde ya un poco más de 10 años, es con respecto a la prevención de VIH, precisamente en mujeres trans, pero también hemos hecho incidencia política y social durante todos estos años. Logramos de alguna manera algunos avances en el tema de derechos humanos LGBTIQ+. Uno de ellos fue, por ejemplo, las reformas al Código Penal, que logramos, gracias a un trabajo colectivo con otras organizaciones, logramos que se reformara el Código Penal y se tipificaran los crímenes motivados por el odio. Pero también actualmente tenemos un centro comunitario donde ofrecemos distintos servicios para la población LGBTIQ+, principalmente en los contextos actuales, ¿verdad? Que precisamente se están cerrando espacios amigables, espacios de cero estigma y discriminación para la población. Entonces, donde podemos ofrecer atención psicológica, atención legal, atención social, y respondemos también a otras actividades que realizamos también, como conversatorios, cine conversatorios también, clases de yoga que también tenemos ahí en nuestro centro comunitario. En fin, una cantidad de servicios que tenemos actualmente que son específicamente para la población LGBTIQ+, pero también para las familias de la población LGBTI. Gonzalo. Bueno, en mi caso, mi historia en el activismo LGBTI, yo desde siempre he estado organizado, ya sea en la comunidad donde he vivido, pero específicamente el activismo en temas de derechos de la población LGBTI surge como en 2016, cuando yo estaba en universidad, en la Asociación de Estudiantes LGBTI+ de la Universidad de El Salvador. Ese fue como mi primer espacio, por así decirlo, donde empecé a luchar por la defensa de nuestros derechos humanos a raíz de procesos de discriminación, ¿no?, que yo había vivido a lo largo de mi vida, pero específicamente también dentro de la universidad, que fue, digamos, un poco compleja el tema de la discriminación, que lo sigue siendo dentro de la Universidad de El Salvador. Y pues eso fue algo que me motivó a involucrarme en la defensa de los derechos de la población LGBTI. Luego pues empecé a ser parte de Amate El Salvador, que es donde estoy actualmente. Es una organización que se dedica justamente también a la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI, pero específicamente a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Cuando hablo de los DECs, específicamente es el derecho al trabajo, por ejemplo, a la educación, a la salud, la seguridad social, entre otros, ¿no? Y ese es un poco el trabajo que realizo desde Amate El Salvador. Amate El Salvador es un centro de estudios de la diversidad sexual y genérica que nos caracterizamos principalmente por contar con un archivo de memoria histórica. Amate tiene ese archivo de memoria histórica
de la población LGBTI que recopila diversas realidades e historias, ¿no? Tanto del movimiento como de personas o personajes un poco también emblemáticos e importantes, ¿no? En nuestra historia como movimiento de la diversidad sexual y genérica. Nos dedicamos a hacer investigaciones, creemos en la generación de datos que hablen y den cuenta de la realidad de la población de la diversidad sexual, principalmente en estas temáticas, ¿no? Nuestro objetivo es dejar en evidencia la discriminación estructural que se vive en este país y utilizar esa información también como un medio para hacer incidencia política y tratar de mejorar las condiciones de nuestra población, ¿no? Mejorar nuestra calidad de vida. Nos dedicamos a hacer también procesos de formación, principalmente a fortalecer capacidades dentro de la misma población LGBTI para que puedan defender sus derechos humanos, para que también puedan organizarse y formar sus colectivos. Tenemos varios procesos, uno de los más enriquecedores creo yo que es para liderazgos políticos LGBT, que es justamente crear, ¿no? Tenemos ese objetivo de crear redes de activistas y organizaciones que defiendan los derechos humanos acá en el país. Tenemos trabajo en San Miguel también. Tenemos una sede allá donde brindamos atención psicológica a población LGBTI y también nos enfocamos un poco en trabajo como generar ingresos para la población de la diversidad sexual que por diversos factores se encuentra excluida del sector formal de la economía, ¿no? A través de apoyos a emprendimientos, capacitación técnica para que las personas puedan desarrollar habilidades que les permitan, ¿no? Mejorar de alguna otra manera el trabajo que ya realizan para generarse ingresos, entre otros temas que hemos venido realizando como organización. Importante la labor que ustedes hacen, pero sí me gustaría conocer un poco más del trabajo que ustedes realizan como movimiento ampliado. Bueno, el movimiento ampliado es un movimiento reciente conformado por varias organizaciones, pero más que organizaciones activistas comprometidos y comprometidas con la lucha, ¿verdad? Y la defensa de los derechos humanos. Y precisamente nació en febrero, ¿verdad? En respuesta a lo que pasó dentro del Ministerio de Educación, pero principalmente a lo que pasó dentro del Ministerio de Salud, al retirar los formularios y lineamientos de atención para la población LGBTIQ+. Febrero de este año, entonces. Sí, precisamente lo creamos en febrero. No es una organización más, ¿verdad? Es un movimiento que conforman, o sea, que tenemos sinergias de trabajo y que estamos realmente, de alguna manera, comprometidos con la lucha colectiva, que eso es lo principal. Entonces, estamos creando estas sinergias de trabajo precisamente para dar una respuesta a esos retrocesos que estamos teniendo, pero también a esos ataques que se están generando actualmente, discursos de odio, por ejemplo, de movimientos antiderechos, ¿verdad? Mal llamados pro vida. Entonces, sabemos que tienen un constante ataque actualmente en todas las redes sociales. Entonces, precisamente, el movimiento ampliado nace desde esa necesidad. No, justamente eso. Lo que ya Carla nos compartía de cómo surge esta iniciativa de articular diversas organizaciones del movimiento LGBTI, también organizaciones aliadas o que simpatizan con la lucha de la diversidad sexual y genérica, con la intención también de hacer un proceso de denuncia, ¿no? Un proceso de denuncia a los retrocesos en materia de derechos humanos a la población LGBTI y también la instrumentalización que se hace de nuestras causas, ¿no? Como por ejemplo hablar de la ideología de género y que las personas o las organizaciones LGBTI lo que buscamos es estar en contra de Dios, en contra de la familia, o que buscamos destruirla, y pues nosotros decimos todo lo contrario. Lo que nosotros justamente es que se reconozca la diversidad de las familias, que se reconozca la pluralidad que existe a nivel de la sociedad salvadoreña, y por eso se crea este movimiento o este espacio articulador como una respuesta justamente para denunciar estos retrocesos en materia de derechos humanos, pero también para
generar un espacio que nos ayude a acuerparnos colectivamente, ¿no? Como ya Carla nos mencionaba, en la actualidad pues hay una serie de acciones que van en contra de los derechos de la población salvadoreña en general, pero específicamente en este caso los derechos de la población LGBTI, y pues este espacio sirve justamente como espacio de denuncia, pero también de acuerpamiento colectivo. De seguir de lleno con la entrevista, quisiera hacerle la atenta invitación a la audiencia a que comparta, comente. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla a través de las redes sociales, siempre y cuando en el debido respeto, ¿verdad? Ya pasando a temas más serios, en los últimos 5 años, Carlita y Gonzalo, en los últimos 5 años del actual gobierno ahora inconstitucional, se han venido dando a una serie de retrocesos. Las organizaciones sociales de la comunidad LGBTIQ+, también han señalado serios retrocesos en materia de derechos humanos. ¿Cuáles han sido aquellos avances que ustedes han identificado que se habían logrado en El Salvador y que ahora con este nuevo gobierno han retrocedido? Bueno, creo que es importante hablar que avances habían sido muy pocos, quizás significativos, pero muy pocos. O sea, yo creo que es importante reconocer, por ejemplo, las reformas que se hicieron al Código Penal para tipificar los crímenes motivados por odio, que era, digamos, una deuda histórica que tenía el Estado con la población LGBTIQ+. Pero más que las reformas también poder tener acceso a la justicia de parte de la población LGBTIQ+, pero principalmente de las mujeres trans o las personas trans, que eran principalmente las más afectadas en el momento de que se cometían los crímenes por odio. Pero también era importante hablar de la Dirección de Diversidad Sexual, que nace precisamente en el año 2010, precisamente gracias a la presión del movimiento social LGBTIQ+. En ese año habían importantes avances para minar, por así decirlo, los derechos de las personas LGBTI. Uno de ellos era la reforma que se quería hacer a la Constitución, precisamente para poder blindar a la Constitución para que el matrimonio entre personas LGBTIQ+ no fuera una realidad. Desde ese momento empezamos los movimientos organizados a presionar a los partidos políticos de ese momento, y se creó la Dirección de Diversidad Sexual. O sea, teníamos un artículo ejecutivo 56, que eso, o sea, no lo teníamos desde que El Salvador se fundó prácticamente y muchísimo antes. Y creo que eso era importante, era un importante avance. Y había mesas de trabajo, o sea, con distintas instituciones del Estado. No solo estamos hablando del órgano ejecutivo, es que habían importantes avances en otros temas como la PDDH, como la Fiscalía General de la República, como la Procuraduría General de la República, que era reconocer, ¿verdad?, precisamente todos estos avances. Como dije, muy pocos, pero significativos. Y cuando me refiero a muy pocos era porque realmente no habían leyes secundarias. O sea, hay 2 anteproyectos de ley que están actualmente dentro de la Asamblea Legislativa, que uno de ellos es la Ley de Identidad de Género y la otra es la Ley por la Igualdad y la No Discriminación, que son precisamente leyes que tienen que ver mucho con el tema LGBT. Entonces, actualmente, todo eso ha tenido un retroceso significativo. O sea, prácticamente de tener todo eso a no tener prácticamente nada. Y continuamos en un flanco retroceso que realmente para nosotras es muy preocupante. Yo, como complementando un poco lo que mencionaba Carla, creo que debemos de reconocer que en El Salvador, ¿no? Históricamente pues es una sociedad un poco conservadora, ¿no? Y en materia de derechos humanos, yo creo que principalmente en derechos humanos de las mujeres y de la población LGBTI,
se avanzó bien poco. Sin embargo, creo que los gobiernos anteriores sí habían dedicado por lo menos ciertos espacios para que la población LGBTI o ciertas acciones pudiéramos de alguna otra manera tener incidencia. Por ejemplo, lo que ya Carla mencionaba, ¿no? La creación de la Secretaría de Inclusión Social, que tenía a lo interno la Dirección de Diversidad Sexual, que le daba vida al decreto 56, nos permitía a las organizaciones de la diversidad sexual poder llegar a cualquier dependencia del Ejecutivo a decir, mire, está este decreto 56 que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer para evitar que esto suceda dentro de su institución, dentro de su ministerio? Y varias personas en su momento pues tomaron a bien este trabajo en conjunto con las organizaciones de sociedad civil y se crearon algunas acciones positivas, como por ejemplo el Ministerio de Salud hizo un decreto ministerial, el 202, que también hablaba justamente de la no discriminación en procesos de atención de salud para población de la diversidad sexual y brindaba unos lineamientos. No eran perfectos, eran lineamientos que podían ser mejorados totalmente. Sin embargo, era un avance para la población, para recibir ese derecho humano, ese derecho fundamental de la población LGBTI, que históricamente los centros de salud habían sido espacios de discriminación, ¿no? No era una atención perfecta, nuevamente, era mejorable. Sin embargo, se crearon algunos espacios, como por ejemplo las clínicas BICI también, que es las clínicas de vigilancia centinela de las ITS. Entonces, donde las personas podíamos ir y había una atención un poco más de calidad. Al decir de calidad no me refiero a que teníamos una atención especial, ¿no? Sino que las personas que estaban dentro de estas clínicas conocían, por ejemplo, cómo referirse a una persona trans, ¿verdad? Con sus pronombres, con el nombre que la persona se identificaba. Así es. Entonces, a eso es lo que nos referimos con una atención de calidad. Es decir, a tratarte como un ser humano, ¿no? Que muchas veces nuestro sistema de salud deja mucho que desear en temas de atención y trato. Entonces, se crearon como estos espacios que no eran espacios especiales, simplemente eran espacios donde la población LGBTI era recibida acorde a su identidad o su orientación sexual y no se hacían preguntas discriminatorias ni nada por el estilo. Así igual el Ministerio de Trabajo creó una ventanilla para trabajo, para ventanilla LGBT, que conectaba, ¿no?, ciertas empresas con personas LGBT que andaban buscando trabajo, pero esto tampoco no era algo que, wow, resolvió la situación de precariedad laboral de la población LGBTI. No, en realidad no fue así. Sin embargo, era una acción afirmativa que dejaba en vista la voluntad que existía dentro del ministerio de abordar el tema. ¿Fue suficiente? No, no fue suficiente. De hecho, tenía muchas deficiencias, pero era algo con lo que podíamos trabajar. Y así con lo que ya iba mencionando Carla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de esas avances que las organizaciones con mucho esfuerzo, ¿no? Ya Carla ha mencionado un poco de su recorrido histórico y de lucha también, se venían haciendo, pues muchos de esos avances con la llegada del nuevo gobierno, pues se vinieron abajo, ¿no? Y esto pues implicaba tal vez un impacto en aquel momento cuando empezaron los retrocesos no tan significativo hacia la población LGBTI, pero hoy que lo vemos en retrospectiva, ¿no? Con 5 años de gobierno de Nayib Bukele y ahora otros 5 más de gobierno inconstitucional, hemos retrocedido 10 años en 5 años del primer gobierno. Ahora con estos 5 años más de gobierno inconstitucional, ¿cuánto más vamos a retroceder la población LGBTI? Entonces creo que eso es como lo preocupante de hablar de temas de derechos humanos en la actualidad de la población de la diversidad sexual y genérica. Pero anteriormente, esta duda sí me genera mucho ruido en la cabeza, si anteriormente gobiernos como el FMLN, que ya tenía también mayoría calificada dentro de la Asamblea Legislativa, realmente mostraron interés político por apoyar iniciativas, promover leyes a favor de la comunidad LGBTIQ+, o nunca, en su opinión, nunca ha habido esa iniciativa por parte de por políticos para aprobar estas leyes. Bien comprometedora la pregunta.
Y quizás porque uno, el FMLN nunca tuvo mayoría calificada, creo que eso es importante mencionarlo. Quizás ni siquiera mayoría simple, quizás la mayoría simple la tenía a través con el partido Gana, ¿verdad? Que en ese entonces era como su aliado en su momento. Pero yo creo que yo, más que hablar de partidos políticos, es hablar de gobiernos. Y el FMLN, si bien es cierto, como ya lo expresábamos anteriormente, no es que fuera un gobierno progresista con las personas LGBTIQ+, pero logramos tener ciertos meses de trabajo, nos reunimos con algún ministro, se comprometían. Yo creo que Gonzalo hablaba un tema bien importante, que la Dirección de Diversidad Sexual también tenía medía cada año con año medía el índice de inclusión social. Y eso era importante porque lo que hacía era medir lo que cada ministerio, que era el ministerio y viceministerio, y autónomas y semiautónomas, porque era precisamente todas las dependencias del órgano ejecutivo. Entonces era bien importante cada año que se presentaba, que el director de diversidad sexual lo presentaba, o sea, ver qué avances se habían tenido en cada ministerio y viceministerio en políticas públicas precisamente LGBTI. No especiales, porque nunca hemos dicho, no son derechos especiales, sino que atención diferenciada, que es diferente, o sea, eso no tiene nada que ver con una atención especial, porque igual, o sea, llegabas a los centros de salud y te atendían, esperabas el mismo tiempo que esperaba la otra población. Precisamente lo que decía Gonzalo, era como una atención más así como de dignidad de la persona, que todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género, queremos cuando llegamos a un centro de salud público, ¿verdad? Que no nos traten mal, que hayan medicinas, que nos traten como humanos. Entonces es lo que de alguna manera buscábamos. Entonces yo creo que si nosotros comparamos los distintos gobiernos, por ejemplo, si comparamos gobiernos de Arena, en los gobiernos de Arena ni siquiera nos daban personerías jurídicas. Fue hasta una sentencia de la Sala de lo Constitucional en el 2008 que dijo que sí, las personas LGBTIQ+, también teníamos derecho a organizarnos, ¿verdad? Y a pelear por nuestros derechos, ¿verdad? O sea, no, era un derecho, el derecho a la libre asociación. ¿Cuál es la única limitante al derecho a libre asociación? Es que tú te juntes con otras personas para cometer actos delictivos. Pero las organizaciones LGBTI no éramos eso, sino que queríamos defender nuestros derechos. Y ya fue que en el 2010 hubo, como ya lo dijimos, no lo que quisiéramos, pero hubo alguna apertura. Pero si ya lo comparamos con lo actual, definitivamente sí, hemos tenido retrocesos. O sea, y creo que eso es importante mencionarlo. Bueno, ya lo dijo Gonzalo. Pero, como digo, más que hablar de partidos políticos, es hablar de los gobiernos. Porque no son los partidos políticos, son los gobiernos. Porque precisamente cuando se escogen a un funcionario público, precisamente su función es servir. ¿Servir a quién? A toda la población salvadoreña. Porque al final de cuentas, todos pagamos impuestos. Derechos especiales sería que yo no pagara impuestos. Pero yo pago impuestos también. Gonzalo paga impuestos. Entonces, como todas las personas. Entonces, creo que es eso. O sea, no hablar de si antes era mejor o era peor, sino que era como... Es el tema de derechos humanos en como tal. Creo que a mí me gusta esta pregunta porque genera polémica. Y a mí me encanta. No, yo creo que, como ya decía Carla, ¿no? En el sentido de, si lo vamos evaluando como por gobiernos, vamos a decir de que definitivamente en los gobiernos de Arena no había apertura a hablar ni siquiera del tema de la diversidad sexual. Por el contrario, lo que se quería era prohibir, ¿no? Prohibir un derecho fundamental dentro de la Constitución, que eso fue promovido especialmente por el PDC, que es un partido de derecha, ya sabemos, y que era respaldado por la derecha tradicional salvadoreña, conservadora.
¿Qué pasa? El FMLN en su momento no dio los votos para la reforma de la Constitución. Eso fue lo que impidió ciertamente que la Constitución no se reformara, ¿verdad? Entonces, porque si no iba a quedar ya el candadito para que el matrimonio fuera entre hombre y mujer, así nacido. Entonces, que eso dejaba excluida a la población LGBTI. Ciertamente no dieron los votos, pero todo el proceso fue por acciones, ellos no votaron por acciones que activistas históricos e históricas presionaron al partido y a las personas que estaban de diputados y diputadas en ese momento para que no dieran los votos. Es como esta es una traición clara a la población LGBTI, ¿verdad? Entonces, y así fue que ellos no votaron, pero no lo hicieron como tan convencidos. Sin embargo, que por lo menos lo que yo sé, ¿verdad? Pero al final eso permitió que no se reformara la Constitución y que pues esa intención de negar ese derecho fundamental no avanzara. ¿Qué pasó? Yo sí tengo como cuestionamientos, ¿no? al periodo del FMLN, porque muchos dicen ahí de que las organizaciones somos del FMLN y no, en realidad no somos del FMLN, somos organizaciones que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos y lo hemos hecho históricamente con el partido que esté en el poder. Entonces, como ya decía anteriormente, el FMLN, en los gobiernos del FMLN, hubieron avances, no fueron perfectos, hubieron avances de reconocimiento de derechos hacia la población LGBTI, ¿no? Por lo menos se dejó la intención de que había alguna apertura. ¿Qué pasa? Que también los partidos juegan a la política electoral. Y la política electoral te dice que aquellas personas que muestran una intención abierta como apoyar los derechos de estos grupos como las mujeres o de población de la diversidad sexual, en estas sociedades conservadoras se castiga con el voto. Entonces, y por eso es que la derecha tradicionalmente en periodos electorales ha sacado el tema del matrimonio igualitario para ganar votos cada vez que viene un contexto electoral. Entonces el FMLN lastimosamente también entró en esa dinámica, no atreverse a verdaderamente hacer acciones que favorecieran o garantizaran de mejor manera los derechos de la población LGBTI, porque sabía que electoralmente iba a ser castigado, ¿no? Entonces, así es, al final, mala lectura política, lo que yo siempre dije, mala lectura política, porque pensaban que les iba a restar votos y al final la gente que terminaba simpatizando, ¿no? Con alguna visión, con algún programa político del partido se sintió traicionada. Entonces, se sintió traicionada porque el partido que decía defender los derechos de toda la sociedad, el partido que decía no defender los derechos de los excluidos, etcétera, al final no lo hizo. Entonces hizo pequeños cambios que hay que reconocérselos. Pero, por ejemplo, algo que yo creo que hay que criticarles es que la propuesta del anteproyecto de ley de identidad de género la ingresaron, sí, definitivamente a la Asamblea Legislativa, pero ya hasta el último momento de que ya estaba en el mandato. ¿Qué quiere decir? Ya no tengo nada que perder, entonces vamos a darle una iniciativa a esto. Entonces, estuvo bien, pero a la vez estuvo mal, porque se hizo en un momento donde ya ellos sabían que no tenían nada que perder. Lo otro es que yo creo que como partido político no tenían una agenda, una intención de favorecer, ¿no? O de apoyar los derechos de la población LGBTI. Habían personas específicos que tenían cierta cuota de poder dentro del partido que movían el tema. Entonces, las cosas que se lograron dentro de los 10 años de gobierno del FMLN es por, primero, la incidencia de las organizaciones de sociedad civil, el trabajo político histórico que hemos venido haciendo, y lo otro porque habían ciertas personas dentro de la estructura del partido y también ubicadas en ciertos puestos que coincidían, ¿no? De manera personal con la causa de los derechos humanos de la población LGBTI y empujaban un poquito el tema hasta donde se los permitía. Entonces, por eso es que avanzaron un poco las cosas, ¿no? Pero yo como partido tal vez sí mencionar, creo que no había una agenda totalmente abierta a hablar del tema. Yo conocí que sí habían algunas iniciativas como de crear un colectivo interno del FMLN que hablara de diversidad sexual, que promoviera estos temas. Tuvo un par de acciones a lo interno del partido, pero no, lastimosamente no pudo avanzar también porque no se contaba con todos los apoyos a nivel interno que se requieren. Entonces creo que sí es importante mencionar que hubieron
avances, ya mencioné por qué razones, pero también que se quedaron cortos, ¿no? Porque no, lastimosamente en la lectura electoral siempre daba miedo hablar abiertamente de los derechos de los grupos en situación de exclusión como la población LGBTI. Luego de esta polémica, le invitamos a nuestra audiencia que manden sus comentarios. Si tienen algún comentario, pues lo pueden hacer a través de las redes sociales. Para continuar con la entrevista, Gonzalo y Carla, en 2014, cuando Nayib Bukele era candidato a alcalde, se declaró heteroaliado. Hay video de eso. Se declaró ser un heteroaliado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué se retractó ahora? Bueno, de hecho no fue en el 2014, fue, si no me equivoco, fue como 2016, 2018 creo, que más o menos fue cuando él ya iba candidato a alcalde. No recuerdo, no, un poquito más antes. Hay que hablar como lo que es, o sea, nosotras estuvimos en esa reunión. Obviamente siempre fue, como ya lo decía el compañero Gonzalo, gracias al esfuerzo que hacían personas del partido FMLN que querían impulsar de alguna manera los derechos de las personas LGBTIQ+. Y consiguieron esta reunión con el entonces recién electo alcalde de San Salvador, que creo que fue el primer periodo, cuando él fue alcalde. Entonces nos reunimos y precisamente él, como ya está el video, porque es que no miento, ¿verdad? Él decía, él se declaraba, ¿verdad?, una persona pro derechos humanos de la persona LGBTI. Y no admira, pues, o sea, yo pienso de que al final no admira porque, bueno, en ese momento se declaró el aliado. De hecho, fue precisamente durante mayo, cuando empezamos mayo, el mes contra la homolepotransfobia, y el mes de junio. Y nos prometió inclusive tener un equipo, ¿verdad?, que impulsara políticas para la diversidad sexual. Eso significaba, por ejemplo, crear espacios recreativos, crear un sinfín de políticas dentro de la municipalidad, ¿verdad?, dentro de la alcaldía de San Salvador. Pero al final solo se quedó en eso. En esa reunión, unos cuantos correos adicionales, pero no hubo una segunda reunión, ¿verdad? Eso solo fue una fotografía nada más. Y bueno, de hecho hubo una polémica porque ese año pintamos de arcoíris los pasos cebras de Metrocentro y no me recuerdo de qué otros pintamos ese año. Y él los mandó a pintar de blanco de nuevo. Y luego, después de una denuncia que hubo de parte de las organizaciones activistas, él los volvió y los mandó y los volvió a pintar otra vez de arcoíris. Y pues, como dije, no nos admira porque, de hecho, cuando iba a ser candidato, dentro de su plan Cuscatlán decía que hasta la población LGBTIQ+ estaba incluida dentro del plan Cuscatlán. Que nadie se podía quedar atrás de los grupos excluidos. ¿Verdad? Y entonces, pero hoy, actualmente, en su segundo mandato inconstitucional, vemos que la realidad, pues, pinta de otra manera. Sí, yo diría que como todo buen populista, y como todo buen político, ¿no?, que en tiempos de campaña andan abrazando a personas de la tercera edad, andan chineando niños y niñas. Entonces, creo que como todo buen político populista, justamente, la población LGBTI también es de reconocer que a lo largo de todos estos periodos de lucha, ¿no?, ha avanzado un poco en temas de la percepción que se tiene hacia la diversidad sexual. Creo que eso es algo que ha avanzado a partir de la lucha que hacemos los activistas, las organizaciones, las representaciones diferentes que hemos empezado a dar de la población LGBTI en medios de comunicación, etcétera. Y ya no se ve de la misma manera como se veía hace un montón de años atrás, ¿verdad? Entonces hay un poquito más de información también y el tema se habla desde otras perspectivas. Y en ese momento, obviamente, yo pensando, ¿verdad?, lo que él necesitaba era justamente generar o tener el carisma de todos los sectores, incluidos sectores como la población LGBTI. Entonces, yo no estaba en ese momento, en esa reunión, no participé.
Gracias a Dios. Pero sí he podido ver el video histórico que está ahí de verdad, para la memoria histórica. Cuando tengamos un museo, chica, ahí la vamos a subir, porque creo que eso va a ser histórico, de cómo el presidente que se declara justamente aliado de la población LGBTI, en la actualidad es el presidente que ha promovido más retrocesos en materia de derechos humanos. Es decir, en su segundo día de mandato elimina la Secretaría de Inclusión Social, se elimina la Dirección de Diversidad Sexual, y esto sin duda es un efecto en cascada en el resto de ministerios, en el resto de dependencias del Estado, del Ejecutivo, que viene poco a poco minando los pequeños avances en materia de derechos humanos de la población LGBTI, hasta llegar a este contexto en el que estamos, ¿no? Donde un Ministerio de Cultura saca un comunicado prohibiendo una obra de teatro porque iba en contra de las familias, etcétera, etcétera. Y pues eso como un acto simbólico de censura totalmente, bueno, ni tan simbólico, yo creo que es contundente y que manda un mensaje, hasta acciones como el régimen de sección, que también impactan de manera diferenciada a la población LGBTI, ¿no? Entonces creo que por eso, de verdad, cuando tengamos un museo LGBTI, vamos a ponerlo ahí como el bochorno de la historia, creo yo, de cómo el presidente o el candidato en aquel momento, o el político, que se declara heteroaliado de la población LGBTI, es el que termina justamente en este contexto generando mayores vulneraciones a derechos humanos de la población salvadoreña en general, pero específicamente de la población LGBTI, ¿no? Entonces, lastimosamente también hubo una instrumentalización, creo que como siempre ha adolecido, ¿no? El tema de la población LGBTI, ha adolecido de tener como una real acción, es decir, que los apoyos que se hacen o las reuniones que se hacen con candidatos, candidatas, lo que sea, carecen al final de tener una acción verdadera, o no se traducen en acciones verdaderas, sino que siempre se queda como en eso, en la instrumentalización de partidos políticos, de ciertas personas, etcétera, etcétera. Porque como ya decía, el tema a veces, pues, lo que se busca es generar simpatías en todos los sectores, para, pues, después que te voten, ¿verdad? Olvidarlos. Entonces, eso. La atención, la parte en la que mencionaste es el Ministerio de Cultura. Recientemente estaba en Twitter y me topé con la noticia que en México pasó algo muy similar. ¿Qué pasó en México? Que al parecer la directora de Cultura ha hecho un discurso de discriminación y odio, a lo que el colectivo de artistas, en conjunto con la comunidad LGBTIQ+, levantaron una protesta en la Casa Cultural, donde le exigían el despido de ella. Y aquí en El Salvador se dio ese acto, prohibir una obra de teatro. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué medidas han pensado como colectivo que se podrían implementar para generar ruido e implementar también conciencia sobre este tipo de censura que cometen en algunas instituciones públicas hacia las comunidades LGBTIQ+? Yo pienso de que una de las más importantes, y precisamente lo hablábamos en distintos espacios, es precisamente informar a las personas. Porque si algo que ha caracterizado a estas... la verdad que al final el Ministerio de Cultura lo hace por una presión social, ¿verdad? Todo movimiento, como dicen, ya está fríamente calculado, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a salir el Ministerio de Cultura a dar un comunicado diciendo de que se van a tomar acciones y bla, bla, bla? Cuando ya había... el afiche que se hizo y que llevaba el logo del Ministerio de Cultura fue avalado precisamente por el Ministerio de Cultura, porque ya se había hablado, ya se habían sentado, ya se había de alguna manera formado esta alianza. Entonces, al final, como digo, todo está fríamente calculado, pero yo creo que también es importante mantener informada a la población. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta obra era una obra privada. O sea, cuando me refiero a privada es que
No es que era abierta al público, cualquier persona podía llegar. Era una obra que precisamente era para mayores de 18 años, no era para niños ni adolescentes ni nada por el estilo. Era que si tú querías ir a verla, tenías que pagar para ir a verla, no era que cualquier persona, o sea, al final es como este tipo de situaciones, decir, que alguien me diga en qué eso corrompe a la familia tradicional, si al final de cuentas era una obra que precisamente refleja la realidad de las personas LGBTIQ+. Es decir, de utilizar la religión para condenar a las personas LGBTIQ+, o para quererlas, por ejemplo, quererlas cambiar, o si hablamos, por ejemplo, de las terapias de conversión, que se ha utilizado por muchísimos años y que se utiliza actualmente todavía la religión para querer cambiar a las personas LGBTIQ+. Entonces es como una cuestión meramente política. Yo digo de que al final es eso. Poder contrarrestar estos discursos que tienen, porque lo vemos en redes, ¿verdad? La gente desgarrándose las vestiduras y que realmente, yo no sé, que realmente habría que ver qué tan perfecta es la vida de las personas, ¿verdad? Siempre he dicho, El Salvador es un país más que ultra conservador. Yo siempre he dicho que es un país, la mayoría doble moralista, porque si es que basta con que vayas a las calles y te fijas cualquier día normal en un tráfico difícil, las cosas que puedes ver, y que se toman videos ahora y se suben a redes sociales y se hacen virales. Entonces creo que es una cuestión meramente de información a las personas, de lo que ya lo decía el compañero. No estamos tratando de homosexualizar a las personas, no estamos tratando tampoco de corromper a la niñez, a la adolescencia, no es nada de eso, ¿sí? Esa es obviamente la excusa que estos grupos utilizan para atacar a la población LGBTIQ+. Yo quisiera que tal vez a nivel personal, yo creo que las personas que están dentro del gobierno en este momento, ¿no? En las distintas dependencias, tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa, yo creo que hay un montón de gente a lo interno que no se cree estas acciones. Es decir, las hacen, pero no están de acuerdo con ellas. ¿Por qué? Por una simple razón. Todos sabemos que dentro del gobierno hay un montón de personas LGBTI. Entonces creo que eso ya es bien sabido. Pero como en la actualidad lo que impera a nivel internacional y a nivel nacional es un contexto de retrocesos en materia de derechos humanos, porque hay un avance, ¿no? Principalmente de grupos conservadores, hay un avance de la ultraderecha, hay un avance de gobiernos autoritarios. Entonces es necesario mantener el performance de seguir profundizando temas como la ideología de género, ¿no? Es el chivo expiatorio que justamente utilizan estos gobiernos conservadores, autoritarios, para primero generar un terror inexistente en la sociedad. Es decir, un terror de decir, estos grupos son los que van a destruir la familia. Estos grupos están en contra de Dios. Estos grupos son los causantes de todo lo malo que pasa. Entonces, generar como este terror social que a ellos les funciona. Es decir, les funciona porque la población LGBT históricamente ha sido también utilizada como un chivo expiatorio. Es decir, aquel grupo al que puedes vilipendiar totalmente para olvidarte de cosas que son más importantes en la sociedad salvadoreña, como por ejemplo el alto costo de la vida. Entonces, ¿cómo haces que la gente no se enfoque en el alto costo de la vida? Hablemos de los LGBTI. Vaya, hablemos de los LGBTI. Ahora vamos a censurarles una obra de teatro. Entonces, y eso va a generar la simpatía en esta sociedad salvadoreña, porque la sociedad salvadoreña es conservadora, porque la sociedad salvadoreña está en contra de estas degeneraciones, ¿verdad? Entonces, y así se olvidan las problemáticas reales de este país, que es el alto costo de la vida, la alta vulnerabilidad que dejó en evidencia las recientes lluvias, donde murieron aproximadamente 119 personas, creo yo, y más de 4,000 personas evacuadas. Entonces, ¿y cuál era la respuesta del Estado? Muy deficiente. Entonces, creo que justamente mi invitación a la sociedad salvadoreña es a cuestionar un poco más qué acciones se hacen justamente con una intención de
que olvidemos las problemáticas reales o que olvidemos y que no quiero decir que las problemáticas de la población LGBTI no sean reales, sino que se hacen este tipo de acciones para olvidar estas problemáticas que impactan a todas las personas de manera general. Como ya decía, el alto costo de la vida, la alta vulnerabilidad que hay en temas como por ejemplo de estos cambios climáticos, el cambio climático, las lluvias, entre otras, ¿no? Otras vulneraciones, por ejemplo, lo que sucedió de que dejaron en libertad estas, creo que eran soldados que habían cometido abuso sexual de una menor, etcétera. Entonces, esas son las verdaderas problemáticas que al final terminamos olvidando porque nos centramos en cómo el gobierno censuró esta obra de la diversidad sexual, ¿no? Y yo creo que justamente nos utilizan como chivo expiatorio. Entonces, ¿qué hacemos las organizaciones? Creo que ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros no estamos justamente para tratar de cambiar las familias, la familia tradicional, sino para que la sociedad pueda ampliar su visión de familia, que en el caso salvadoreño ni siquiera se cumple la visión de familia tradicional. ¿Por qué? Porque son hogares en su mayoría desintegrados, porque hay un padre en Estados Unidos que ha tenido la necesidad de emigrar, los hijos se quedaron al cuidado de la madre únicamente o de una abuela, etcétera. No hay una familia tradicional acá. Entonces invitamos a la sociedad salvadoreña a pensarse las diferentes formas de hacer familia. No es que queremos destruir la familia, queremos invitarles a ver otras formas de familia, ¿no? Que existen, que son reales. A que otras cosas no queremos promover, como ya decía Carla, la degeneración en los niños, como es el discurso que también manejan grupos conservadores, ¿no? No queremos nada de eso. Lo que queremos es que la sociedad salvadoreña tenga educación integral en sexualidad. ¿Por qué? Porque hay problemas que se podrían evitar recibiendo educación integral en sexualidad. ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, los abusos sexuales. Un niño, una niña que sepa cómo defender o cómo proteger su cuerpo, que sepa acerca de sus derechos y que esto te lo da la educación integral en sexualidad, es un niño o una niña que los depredadores sexuales van a tener menos acceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque está con conocimiento. Y a mí me parece sorprendente de que se satanice la educación integral en sexualidad cuando El Salvador es uno de los países que reporta también altos índices de abusos sexuales en menores de edad. Entonces, no es que queremos convertir, como ya dicen grupos conservadores, a la niñez en parte de la diversidad sexual. Queremos darles herramientas justamente para que puedan defender sus derechos ante este tipo de situaciones. Y así podríamos seguir mencionando otras acciones que buscamos las organizaciones de sociedad civil, que buscamos los colectivos de la diversidad sexual, que, por ejemplo, no se nos discrimine dentro de los espacios educativos, no se nos discrimine dentro de los espacios laborales, ¿no? Entonces, creo que ese es como nuestro trabajo, informar de lo que hacemos y qué es lo que buscamos y no necesariamente lo que otras personas o otros grupos dicen de nosotros, ¿no? Bueno, continuando, un saludo para Gerardo Ramos, que nos está viendo en este momento, y él pregunta: ¿de qué manera le han encerrado las puertas en las instituciones de gobierno y en la Asamblea Legislativa, aparte de suprimir la Secretaría de Inclusión Social? Bueno, lo que ya decíamos, ¿verdad? Dentro del Ministerio de Salud teníamos clínicas VISIT, que son las clínicas de vigilancia centinela para infecciones de transmisión sexual, donde antes se tenían lineamientos de atención para las personas LGBTIQ+. Eso ha sido eliminado totalmente, ¿verdad? No hay un reconocimiento. ¿Y de qué sirven estos lineamientos? Precisamente los lineamientos sirven para dar una atención, como ya lo dije, diferenciada. Precisamente permite abordar temas como la pandemia, por ejemplo, del VIH, para dar una mejor respuesta, ¿verdad?, a este tipo de infecciones. Entonces, y en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en el año 2018, que se le da iniciativa de ley al anteproyecto de la Ley de Identidad de Género, en el año 2021, con la nueva Asamblea Legislativa, mayoritariamente de nuevas ideas, se manda archivo, ¿verdad? Estas propuestas y otras propuestas de ley que también había precisamente para mujeres y para personas LGBTIQ+.
las organizaciones sociales, precisamente la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, ha hecho diferentes esfuerzos para llamar a un diálogo, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa, y lo que hemos recibido de respuesta es precisamente un silencio absoluto, ¿verdad? Hemos mandado infinidad de cartas, ¿verdad? Constitucionalmente también es un derecho de recibir una respuesta por parte de las instituciones del Estado, porque como siempre lo he dicho, al final las instituciones del Estado están al servicio de la población, y la población en general, incluidas las poblaciones minoritarias como la población LGBTIQ+. Entonces, esa es la manera como la cual se cierran las puertas, ¿verdad?, al tema de derechos humanos LGBTIQ+. ¿Y qué es lo que pasa cuando no existen leyes o políticas públicas para la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI? Precisamente para la población trans es muy difícil acceder a un trabajo digno, es muy difícil acceder a la educación, es muy difícil acceder a los centros de salud. Es más, es tan difícil siquiera poder alquilar una vivienda. ¿Por qué? Porque existe un alto prejuicio y discriminación hacia las personas LGBTIQ+. Entonces, limita los derechos. Si hubieran políticas públicas de protección, antidiscriminación, no solo para las personas LGBTIQ+, porque aquí la población no solo discrimina por ser LGBTI. Aquí en El Salvador se discrimina por todo. Por tu condición social, por cómo te ves, o sea, es por todo. Entonces, esta ley antidiscriminación precisamente era una ley integral que permitía que la sociedad pudiese vivir de mejor manera, porque eso es lo que precisamente hacen las leyes, ¿verdad? Entonces, sí, es un silencio absoluto, o sea, cerrar cualquier espacio de diálogo precisamente con la sociedad civil organizada y las instituciones del Estado. Y apoyo lo que dice Carla. En buena medida también un discurso que se ha manejado desde el gobierno central y sus distintas dependencias, desde la Asamblea Legislativa y otras instituciones, es que las organizaciones estamos como que en contra del gobierno. Y en realidad estamos en contra de las vulneraciones a derechos humanos. Nosotros siempre hemos dicho, nuestro trabajo es velar porque los derechos humanos de todas las personas se cumplan, y en este caso los derechos humanos de la población LGBTI. ¿Qué pasó? Y me gusta la pregunta que hicieron, ¿qué otros espacios? Es decir, literalmente todos los espacios se nos han cerrado. Antes en los ministerios algunos tenían mesas de trabajo. Con los primeros 5 años de gobierno se intentó hacer reuniones con estas mesas de trabajo. Eventualmente ya no convocaron a ninguna organización, cerraron las mesas de trabajo. Entonces ya no se puede ni siquiera hablar de la realidad que vive la población LGBTI. Ya no podemos llegar al Ministerio de Trabajo y decirle, mire, esta cantidad de gente está en precariedad laboral, haga algo para mejorar las condiciones de vida de estas personas. Ya no podemos llegar, bueno, el Ministerio de Educación históricamente ha sido de los más conservadores y de los más cerrados, pero hoy tampoco ya no podemos llegar ni al Ministerio de Salud a decirles, mire, estas son las problemáticas que están afectando a la población LGBTI. ¿Cómo podemos mejorar la atención en salud para la población de la diversidad sexual? Ya no tenemos esa oportunidad. ¿Por qué? Porque desde el gobierno central, la Asamblea Legislativa, etcétera, hay todo un lineamiento de no estar abierto al diálogo. Y esto no es solo con la población LGBTI, sino que es con todas las demás poblaciones, ¿no? Personas con discapacidad, mujeres, bueno, víctimas del régimen, etcétera. No se quiere hablar con nadie. Y yo creo que en una sociedad donde no se promueve el diálogo, donde no se quiere hablar con nadie, es bien difícil avanzar en materia de derechos humanos. Y eso es lo que lamentamos las organizaciones. Y pues de mencionar que no es que estamos en contra, sino estamos en contra de las acciones que se hacen para que no avance El Salvador en tema de reconocimiento de la dignidad humana en general, ¿no? Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Tenemos que irnos despidiendo, pero no me gustaría despedirme sin antes hacer la atenta invitación a que participen en la marcha LGBTIQ+. Gonzalo. Sí, miren, la marcha es este sábado, ¿verdad? Sábado 29 hasta el momento. Se mantiene la fecha. Sé que hay mucha incertidumbre en torno al tema de las lluvias, pero la fecha se mantiene. De hecho, hoy estábamos como hablando un poco con Carla sobre las fechas. Sábado 29 de junio. Punto de encuentro es la calle Gabriela Mistral sobre el Boulevard de los Héroes.
a la 1 de la tarde. Todos los sectores de la sociedad están invitados, familias están invitadas, personas que tengan un apoyo a la lucha palestina también están invitadas, personas que han sido víctimas del régimen, familiares están invitados. Sabemos que la Marcha del Orgullo es la mayor manifestación de la diversidad en este país, entonces todos los espacios también están invitados a poder aprovechar esa visibilidad que tiene la Marcha del Orgullo y también hacer dentro de la Marcha del Orgullo sus propias reivindicaciones. Nosotros siempre decimos, nuestros espacios también son sus espacios y esperamos que ustedes también nos reciban en sus espacios, porque creo que de eso se trata, ¿no? De ver la dignidad humana en todas las personas sin importar clase social, bueno, a menos que pertenezcan a una clase privilegiada, que el dinero les da sus derechos. Entonces, pero sí, sin importar la clase social, sin importar origen étnico, género, sin importar condición de discapacidad, yo creo que así es como podemos avanzar en temas de dignidad humana, ¿no? Sin que la orientación sexual o la identidad de género de una persona sea una barrera para impedirle poder estar en ciertos espacios o poder reivindicar también sus propios derechos. Así que todas las personas están invitadas, ¿no? Y les esperamos el sábado. No, la invitación está hecha. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por seguir todo el en vivo. Mi nombre es Oscar Hernández y nos vemos en otro en vivo de Gato Encerrado. Hasta la próxima. Creemos en las luchas que enfrenta la sociedad. Estas luchas merecen ser visibilizadas. Deben estar al centro de la conversación. Nuestras causas son las causas de todos. En AG Media creemos que todos merecen ser vistos y escuchados, que compartimos un objetivo común. Permítenos llevar tu mensaje al siguiente nivel. Somos tus aliados para llegar al objetivo correcto. 10 años de trabajo marcados por la sensibilidad social nos respaldan.